Apocalipsis capítulo 5. No vamos a hablar de profecía, no vamos a hablar de escatología. Vamos a hablar acerca de las excelencias de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 al 6 y luego los invito para que tengamos de nuevo un momento de oración. Dice así la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y aquí está mi texto para esta tarde. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vamos a orar. Padre nuestro, nosotros sabemos que tú diseñaste todas las cosas en la historia de la redención para que tu Hijo se lleve toda la gloria. Y ahora, Padre bueno, que vamos a predicar tu palabra, te suplicamos, oh bendito Señor, que tu Espíritu Santo obre en el predicador y obre en aquellos que lo escuchan, para que nuestro precioso, nuestro maravilloso, exaltado Señor y Salvador Jesucristo pueda ser glorificado en esta hora. Oh Padre bueno, que toda nuestra atención esté fijada únicamente en Él, porque solamente Él lo merece. Y es en su nombre que te lo pedimos. Amén y amén. Providencialmente, el miércoles me encontraba viajando para venir hacia la conferencia mientras Colombia jugaba con Uruguay el partido de la Copa América. Y ya ustedes se pueden imaginar la euforia que hubo en el avión cuando el piloto anunció que Colombia había ganado 1-0. De hecho, yo tenía una señora al lado mío que pensé que le iba a dar un infarto. Ella venía hablando con su niña de 4 o 5 años, explicándole todas las incidencias del partido. Me pregunto si la niña estaba entendiendo algo. Desde que estábamos en la sala de espera del aeropuerto, yo creo que casi todos los que estábamos allí estaban atentos a la pantalla. Luego entramos al avión y tenían celulares y estaban viendo el juego. Ahora, pensemos por un momento en lo que esa victoria significó para ustedes los colombianos. Yo sé que aquí hay hermanos de Chile, de otros lugares, pero vamos a pensar ahora en los colombianos. Cuando Jefferson Lerma anotó ese gol, llenó de júbilo a toda una nación y obviamente también de la esperanza de ganar la copa el domingo. Ese instante en que este jugador anotó el gol, no solo fue glorioso para él, en cierto modo fue glorioso para todos ustedes como colombianos. Todos ustedes comparten esa gloria en cierto modo. Bueno, en un sentido infinitamente mayor, lo que quiero que veamos en esta ocasión es que las excelencias de Cristo, que es el tema de esta exposición, no solo nos muestran su gloria, sino que tienen un impacto profundo en todo su pueblo. Todos nosotros somos impactados
por la gloria del Señor. Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, que todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Al contemplar la luz de su gloria en el Evangelio, así como cuando el sol comienza a subir en el amanecer y de repente comenzamos a ver más claramente todo lo que hay a nuestro alrededor. Bueno, de la misma manera, mis hermanos, la luz de la gloria de Cristo baña nuestro ser, baña nuestro corazón. Las tinieblas se disipan y comenzamos a reflejar su carácter. Nos maravillamos de su gracia, nos conmovemos por su sacrificio, nos asombra y sorprende su amor y somos impulsados a vivir de una manera que le glorifique a Él. Contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria. Ahora bien, ¿en qué consiste la gloria de Cristo? Mis hermanos, ¿qué es lo que hace a Cristo el ser más extraordinario, más maravilloso, más sorprendente, más asombroso, más deleitoso, más admirable de todo el universo? ¿En qué consiste la gloria del Señor? Cuando decimos admirar a una persona, ¿qué es lo que admiramos? Bueno, usualmente esa admiración surge del balance que vemos en los rasgos más característicos de su personalidad. O sea, es la armonía de sus virtudes lo que suele llamar la atención de aquellos individuos que nosotros consideramos admirables. Por ejemplo, si una persona posee fuertes convicciones, pero al mismo tiempo carece de compasión, carece de ternura, cuando habla lo hace con aspereza y dando la impresión de que nunca se equivoca, es posible que apreciemos su determinación, pero es muy difícil que lo admiremos a él. Por el contrario, si alguien es amable, tierno, pero es al mismo tiempo una veleta, que hoy dice una cosa, mañana dice otra, para estar bien con todo el mundo, eso difícilmente va a provocar en nosotros admiración. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es la armonía de sus virtudes de esa persona lo que suele maravillarnos. Bueno, lo que yo trataré de demostrar en esta ocasión a la luz de Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 6, es que la gloria de nuestro Señor Jesucristo consiste en lo que el teólogo americano Jonathan Edwards ha llamado una admirable conjunción de excelencias diversas que solo se encuentra en Cristo y en nadie más. Voy a repetir esto porque son muchas palabras. Jonathan Edwards decía que la gloria de Cristo consiste en una admirable conjunción de excelencias diversas que solo se encuentra en Cristo y en nadie más. En otras palabras, el Señor Jesucristo posee una compleja y perfecta armonía que hacen de él un ser absolutamente único, absolutamente incomparable, absolutamente admirable. Y yo espero que el Espíritu Santo use esta débil predicación, use estas débiles palabras para impactarnos a todos con la gloria de Jesús. El contexto de estos dos versículos es una visión que Juan tiene en el capítulo 5 de un libro sellado con 7 sellos. Vean una vez más el versículo 3. Dice que Juan ve este libro, escucha a un ángel pregonando quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y ahora dice Juan, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo.
Nadie podía abrir ese libro. En los días del apóstol Juan, los libros se escribían mayormente en rollos de papiros que se leían en la medida en que los libros eran desenrollados. A menudo esos rollos se escribían en ambas caras, sobre todo cuando faltaba espacio. Por eso dice aquí que este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Y cuando se trataba de un documento legal, eran sellados de manera que solo podían ser abiertos por una persona autorizada. Si el documento era de mucha importancia, era probable que el libro fuera sellado con varios sellos para ser doblemente oficial, un documento oficial. Ahora, ¿cuál era el contenido de este rollo y por qué era tan importante? Al compararlo con otros pasajes de las Escrituras, podemos concluir que este libro contiene los propósitos de Dios para la redención de su pueblo y el juicio de los impíos. En esto consiste el libro, y eso viene a ser evidente a medida que los sellos son abiertos a partir del capítulo 6. Es un libro que contiene palabras de juicio y palabras de salvación. Juicio contra el mundo rebelde y pecador, salvación para todos aquellos que se han amparado por la fe en la obra redentora de Cristo. En el libro de Ezequiel encontramos una visión similar en el capítulo 2. Dice que Ezequiel ve un rollo que estaba escrito por delante y por detrás. Y ahora escuchen, en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Este libro contiene la clave para la ejecución de los propósitos de Dios para todas sus criaturas, humanas y angélicas, creyentes e incrédulas. Pero hay un problema. Juan contempla en su visión a un ángel poderoso que aparece en la corte celestial pregonando a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? En otras palabras, ¿hay alguien en algún lugar del universo que pueda poner en marcha los decretos de Dios para que la historia siga su curso hasta la consumación final en el castigo de los impíos y el reinado de los justos? Y la respuesta es un silencio abrumador. No había nadie que pudiera abrir ese libro. Ni los ángeles de más alto rango que están alrededor del trono podían poner en ejecución, podían poner en acción los decretos de Dios. De ahí la angustia de Juan, versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Si este libro no es abierto, los propósitos redentores y judiciales de Dios no tendrían cumplimiento. Todos aquellos que violaron impunemente su ley moral y maltrataron a su pueblo quedarían sin castigo. La justicia de Dios sería burlada. Tampoco habría esperanza alguna para el pueblo de Dios. No habría segunda venida, ni cielos nuevos, ni tierra nueva. El paraíso que Adán y Eva perdieron en la caída por su desobediencia nunca sería recobrado si ese libro no es abierto. Todas las promesas de Dios reveladas en su palabra serían meras palabras al viento, y Satanás y sus huestes demoníacas se habrían salido con la suya. Por eso lloraba Juan. O sea, Juan no estaba llorando porque no iba a poder satisfacer su curiosidad escatológica. O sea, hay personas que están todo el tiempo viendo: Siria atacó a no sé quién, Irán atacó a no sé quién, y eso debe ser que... No, Juan no estaba pensando en nada de eso. Su angustia representa el anhelo de su iglesia, de la iglesia de Cristo, clamando a través de los siglos: oh Dios, que venga a tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pero entonces, uno de los ancianos que estaba alrededor del trono se acerca a Juan y le dice: ya deja de llorar. Te tengo una buena noticia.
Sí hay uno, y solo uno, lo suficientemente digno como para acercarse al trono, tomar el libro, abrirlo y romper sus sellos. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Y la expresión es: deja de llorar. Y aquí está ese uno, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esta es una expresión que hace referencia a la profecía de Jacob en Génesis capítulo 49 versículo 9, donde se compara a Judá con un cachorro de león, del cual habría de venir el hijo de la promesa, el Salvador prometido a Adán y Eva en el huerto del Edén. Fue de esa tribu que nació el rey David muchos años más tarde, al cual Dios le prometió que el Mesías sería uno de sus descendientes. Es por eso que en el texto Jesús es señalado como la raíz de David. Ahora, esta expresión es interesante porque David, como hombre, antecede a Jesús en su naturaleza humana por más de 1000 años. Jesús como hombre desciende de David. Y sin embargo, aquí no se describe a David como la raíz de Jesús. Aquí se describe a Jesús como la raíz de David. Porque no es David el que hace grande a Jesús, no. Es Jesús el que engrandece el linaje de David. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y posee toda autoridad, toda la dignidad que se requiere para abrir el libro y desatar sus sellos. Pero entonces Juan dirige su mirada hacia ese león y que ve a un cordero. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mis hermanos, el contraste de estos dos símbolos es chocante, es paradójico. Aquí tenemos a un león que es al mismo tiempo un cordero, y a un cordero que es al mismo tiempo un león. El problema es que estas dos criaturas del reino animal son completamente distintas entre sí. El león es un animal salvaje que devora a su presa sin piedad, y ninguna criatura cae tan fácilmente en sus garras como un cordero. El león es carnívoro y depredador por naturaleza. El cordero es un animal doméstico criado para servir de alimento y de vestido. El león representa la fortaleza, la majestad. El cordero, la mansedumbre y la dependencia. Sin embargo, Cristo es presentado aquí no como un león, ni tampoco como un cordero, sino como un león que es también un cordero. A eso se refería Jonathan Edwards al decir que la gloria de Cristo consiste en una admirable conjunción de excelencias diversas. Él es el león de la tribu de Judá que obtiene su victoria sobre las huestes del mal, asumiendo la postura mansa y débil de un cordero. Él gana perdiendo. El cordero que fue inmolado, es decir, presentado en el altar del sacrificio de Dios, no solamente está de pie, dice Juan en el versículo 6, como un guerrero victorioso, sino que al mismo tiempo tiene 7 cuernos. El cuerno es usado en la escritura como símbolo de poder y de autoridad real.
Pueden buscar textos como Deuteronomio capítulo 33, versículo 17, no tengo el tiempo ahora. Y el número 7 implica o simboliza lo perfecto y lo completo. Este cordero que fue inmolado posee todo poder, posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Anoten el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Este cordero es digno de adoración. Este cordero es digno de que todo ser humano se postre de rodillas delante de él. Nadie puede con este cordero que es al mismo tiempo un león. Por eso es que en el capítulo 6 vemos que el capítulo concluye diciendo a los impíos: ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque llegó el día de la ira del cordero. El cordero airado, ¿cómo puede ser eso posible? Llegó el día de la ira del cordero, ¿y quién podrá permanecer en pie delante de él? Mis hermanos, en la persona de Cristo se conjugan al mismo tiempo un conjunto de características diversas que ninguna otra persona posee en todo el universo. Siendo verdadero Dios y verdadero hombre, en él encontramos una grandeza y exaltación infinitas con una condescendencia infinita. En su naturaleza divina, Cristo está en todo lugar al mismo tiempo. Y en su naturaleza humana está en un solo lugar a la vez. ¿Alguien aquí entiende eso? Él es el todopoderoso, pero muere en debilidad. Predicando a los judíos, Pedro les dice: y matasteis al autor de la vida. ¿Cómo se puede matar al autor de la vida? Lo sabe todo y no lo sabe todo. Ni el día y la hora de mi venida nadie lo sabe, ni el Hijo. Pero en su naturaleza divina sí lo sabe. Porque en su naturaleza divina Él es omnisciente. Y en su naturaleza humana su conocimiento es limitado, como el tuyo y como el mío. Lo sabe todo y no lo sabe todo. Aborrece el pecado con todo su ser, y como juez de este mundo de ninguna manera puede tener por inocente al culpable, pero decide amar a pecadores y morir en lugar de ellos en una cruz para ofrecernos gratuitamente el perdón de todos nuestros pecados sin pasar por alto la justicia divina. Como Dios posee un dominio absoluto sobre todo lo creado, pero asume una naturaleza humana y se hace enteramente dependiente de su Padre celestial. Es digno de toda gloria y adoración, pero decide soportar con paciencia que sus criaturas lo aborrezcan, lo abofeten, le escupan en la cara, lo traten como un malhechor y lo claven en una cruz. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí entendemos perfectamente lo que significa sufrir un maltrato injusto. Y sin embargo, el león de la tribu de Judá, se dejó llevar como un cordero al matadero, simplemente porque nos amó. En el Evangelio de Isaías, en el Antiguo Testamento, ese es el quinto evangelio, dice en el versículo 50, en capítulo 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Al morir en debilidad, Cristo obtiene una victoria aplastante sobre las huestes del mal. Como yo decía hace un momento, Él gana perdiendo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá descendencia. Mira la descendencia aquí. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. Eso escribió Isaías 700 años antes de que Jesús naciera en Belén. Jonathan Edwards, hablando de
la muerte de Cristo en la cruz, lo dice de una manera memorable. El diablo, por así decirlo, se tragó a Cristo como el gran pez hizo con Jonás, pero fue un veneno mortal para él. Cristo le propinó una herida mortal en sus propias entrañas y hasta el día de hoy el diablo continúa padeciendo la enfermedad que le produjo aquello que en aquel momento se tragó como una presa, dice Edwards. El diablo se tragó a Cristo y lo envenenó. Pero el contraste continúa. Él es majestuoso y manso al mismo tiempo. Tiene suficiente sabiduría como para confundir a los sabios de este mundo, pero revela sus misterios a los que se hacen como niños. Sus riquezas no tienen límites y sin embargo, Él escogió a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe, dice Santiago. El más grande de todos procura asociarse con los débiles y despreciados. Dice el autor de la carta a los Hebreos que Él no se avergüenza. Oye esto, hermano, Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. A veces nosotros nos avergonzamos de nuestros hermanos, pero Cristo no. Cristo no se avergüenza. Podríamos seguir y seguir y seguir poniendo un ejemplo tras otro, pero yo creo que estos son suficientes para demostrar que Cristo posee una compleja armonía que hace de Él un ser absolutamente único, absolutamente incomparable. Tan majestuoso y tan manso, tan santo y tan lleno de gracia, tan grande y tan bondadoso, tan trascendente y tan condescendiente, tan fiero como un león y tan tierno como un cordero. Mis hermanos, ¿acaso no debería ser Él nuestro máximo objeto de amor, de nuestra confianza y de nuestra adoración? Yo quiero que lean conmigo los versículos 9 al 14 del capítulo 5. Yo sé que muchos de ustedes conocen este pasaje y ojalá quiera el Señor que podamos leerlo primero que todo visualizando la escena. Allí está todo el mundo adorando al Cordero. Y que las palabras de este cántico de alabanza resuenen en nuestros corazones como si nunca antes lo hubiéramos oído. De paso, a mí me gusta cantar, punto, pero me gusta cantar en la iglesia a todo pulmón. A veces no puedo hacerlo porque entonces no puedo predicar. Pero una de las razones por la que me gusta cantar a todo pulmón es porque yo creo que tiene un asidero bíblico. Si ustedes estudian el libro de Apocalipsis entero, se van a dar cuenta que cada vez que Juan describe la adoración en el cielo, cada vez invariablemente dice que cantaban a gran voz. Así que yo creo que es bíblico cantar con un vozarrón. Y si tú desafinas, no te preocupes, que la sangre de Cristo purifica tu alabanza. Ok, habiendo aclarado esto, ahora escuchen la alabanza en el cielo. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran
Vos, el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Saben qué, mis hermanos? Esa será nuestra perspectiva de ese Cordero cuando estemos en su presencia. Pero Dios le dio a Juan esa visión y el Espíritu Santo lo movió a dejarlo escrito en un libro bajo la inspiración de su Espíritu, para que ahora tú y yo podamos ver a Cristo por la fe reinando sobre el trono del universo. Cristo no será más digno de adoración cuando tú y yo lleguemos al cielo. No. Él es digno de adoración ahora. Ahora. Y nosotros somos parte de ese pueblo que fue comprado de toda lengua, de toda tribu, de toda nación para Dios por la sangre del Cordero. Y aunque nuestro entendimiento de todas esas cosas es muy limitado de este lado del cielo, lo que Dios nos ha revelado en su palabra acerca de la gloria de nuestro Salvador es suficiente para que, mirando a Cristo en las páginas de las Escrituras, mirando su gloria, nosotros seamos transformados de gloria en gloria al contemplar esa admirable conjunción de excelencias diversas. Ahora yo quiero que vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 3. El texto que yo cité al principio, porque ya nos vamos a quedar ahí en el resto del sermón. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo fue que Dios te salvó? Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Eso lo vimos esta mañana cuando Alejandro estaba predicando de Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No estabas enfermo, no estabas agonizando, estabas muerto. Hace unos años, Erwin Lutzer visitó nuestra iglesia. Algunos de ustedes quizás han leído alguno de sus libros. Y tuvimos una charla privada en la oficina después que predicó. Y él nos contaba que él tuvo que dar una clase de predicación en un seminario. Y llamó al seminario y les dijo: yo quisiera por favor que ustedes alquilaran una van, un bus, donde quepan todos mis estudiantes porque los voy a llevar al cementerio. Llevó a todos los estudiantes al cementerio y les dijo: ok, yo quiero que ahora ustedes se cojan una tumba. Y los estudiantes obviamente pensaron: este individuo parece que le falta un tornillo, pero bueno. Cada cual escogió su tumba y él les dijo: ahora yo quiero que ustedes le prediquen el evangelio. Obviamente todos estaban mirando y dicen: bueno, parece que ustedes están muy tímidos, déjenme empezar yo. Y la tumba que él escogió era de un individuo que llamaba Jonathan, por cierto. Y le decía: Jonathan, cree y vive. Y dice: parece que yo no estoy gritando lo suficientemente duro. Jonathan, cree y vive. Obviamente no pasó nada. Estuvo un rato gritándole a la tumba y los estudiantes viéndolo azorado. Y entonces él les dijo: ¿saben qué? Yo los traje a este cementerio porque eso es lo que ustedes van a hacer a partir de ahora cada domingo. Ustedes van a predicarle la palabra a un montón de huesos secos. Y a través de la predicación el Espíritu Santo va a venir y los hará vivir. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu cuando tú estás muerto en tus delitos y pecados? Eres un montón de huesos secos. ¿Qué es lo que el Espíritu hace en ti? El Espíritu Santo te abre el entendimiento y transforma tu corazón para que por primera vez en tu vida tú veas la gloria de Jesús.
y viendo la gloria de Jesús, eres transformado. No me lo estoy inventando yo, ni tampoco se lo inventó Calvino. Segunda a los Corintios capítulo 4. Alejandro citó este texto esta mañana. Pero si nuestro evangelio, versículo 3, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ciega el entendimiento de los que ya son incrédulos, pero Dios es el que los abre. ¿Para qué? Para que comencemos a ver lo que Satanás no quiere que veamos: la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que, volviendo otra vez a la pregunta, ¿cómo fue que tú creíste? Tú creíste el día que Dios te abrió los ojos del entendimiento para que tú pudieras ver a Cristo glorioso. Y cuando tú viste a Cristo glorioso, la visión de su gloria a través del evangelio fue lo que te trajo de la muerte a la vida. ¿Cómo lo sabemos? Sigue leyendo el texto. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo, yo no te estoy entendiendo. Ya tú has dicho que el pecador está ciego, él no puede ver la gloria de Cristo. Entonces, ¿para qué tú predicas a Cristo? Por esta razón, versículo 6, porque Dios, la razón por la que yo predico a Cristo y no me predico a mí mismo, mis hermanos pastores, yo sé que aquí hay algunos pastores, nunca tomen un púlpito para hablar de ustedes mismos. Este no es el lugar para que un hombre sea exaltado. Lo único que se hace en este trono es exaltar a aquel que está sentado en el trono a la diestra del Padre. No te atrevas a usar el púlpito para exaltarte a ti mismo, ni para contar 25 historias de tu vida, porque el púlpito no es para eso. Habiendo dicho eso, volvamos al texto. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tú le predicas a un grupo de huesos secos, a personas que están muertas, a personas que están ciegas? Por una sencilla razón: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, el mismo Dios que en Génesis capítulo 1 versículo 3, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y solo había oscuridad, dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Vino a ti cuando el evangelio de la gloria de Jesús estaba siendo predicado, y por el poder de su Espíritu Santo, Dios te dijo: sea la luz, y de repente tuviste lo que nunca antes habías visto, que Jesucristo es tan y tan y tan glorioso que vale la pena entregarle toda tu vida a Él. Así fue que te convertiste. Pero ahora Pablo va a responder otra pregunta. Ok, Pablo, ya estoy convertido, ya vi la gloria de Jesús, pero yo quiero crecer, yo quiero cambiar, yo quiero madurar. ¿Cómo lo hago? Exactamente como comenzaste tu vida cristiana, viendo la gloria de Cristo. ¿Saben por qué esta conferencia es importante? Porque todos los predicadores que han pasado por aquí nos han dado un vislumbre de la gloria, la hermosura de nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué pasa cuando los predicadores proclaman la gloria de Jesús? Capítulo 3, versículo 18. Dice Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, y no tengo tiempo para demostrar que ese espejo es la Biblia, pero dice: mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo ha venido hablando de lo que pasó con Moisés. ¿Recuerdan en Éxodo 34, versículo 29? Cuando él subió al monte, se expuso a la gloria de Dios, y cuando descendió del monte, su piel
brillaba. Bueno, Pablo dice aquí, ¿saben qué? Creyentes del nuevo pacto, ese privilegio ahora lo disfrutan todos los creyentes por igual. Todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y mientras contemplamos su gloria, el Espíritu Santo que mora en nosotros y cuya obra principal es glorificar a Cristo, Juan 16:14, continúa abriendo nuestro entendimiento para que veamos más de esa gloria, para que nuestra admiración por Él siga creciendo y de esa manera continuemos siendo transformados. Mi hermano, mi hermana, hay un principio espiritual importantísimo detrás de todo esto. Tú te conviertes en lo que adoras. Ese es el problema de la idolatría. Dice en el Salmo 115 que los ídolos tienen mano y no palpa, tienen pies y no camina, tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen oreja y no oyen. Y ahora dice en el versículo 8, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Tú te conviertes en lo que adoras. La admiración produce transformación, para bien o para mal. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es iluminar los ojos del entendimiento para que veamos más claramente que no hay nada ni nadie en este mundo que deba producir una mayor admiración que nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así que la solución para tu crecimiento espiritual no está en ponerte más reglas que las que están en la Biblia. No está en hacer más resoluciones y promesas. Y aclaro, no hay nada de malo en hacer resoluciones. El mismo Jonathan Edwards, a quien hemos estado citando aquí, escribió 70 resoluciones cuando era un jovencito para vivir conforme a ellas. No hay nada de malo, en hacer resoluciones. Pero mi hermano, mi hermana, nada de eso va a resultar si no nos dedicamos a contemplar la hermosura de Jesús. Eso no funciona. Mira, cuando el mundo nos presenta sus tentadoras ofertas, nuestras resoluciones y promesas comienzan a tambalear. A menos que contemplemos esas ofertas a la luz de la gloria de Jesucristo. Es entonces cuando nos damos cuenta que no vale la pena cambiar una cosa por la otra. ¿Ven el punto? Y Dios ha revelado esa gloria en el Evangelio. Eso es lo que dice Pablo. El Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. En la misma medida en que contemplemos con admiración la gloria de Cristo desplegada en las Escrituras y el plan de redención que allí se revela, en esa misma medida el Espíritu Santo impactará nuestras almas con esa gloria para transformarnos de gloria en gloria en la misma imagen. Mi hermano, mi hermana, contempla esa gloria en las páginas de las Escrituras hasta que el brillo de su resplandor sea tan evidente para ti que ninguna cosa de este mundo pueda hacerle sombra. Medita en ello a lo largo del día mientras te envuelves en tus labores cotidianas, cuando tienes que enfrentar las dificultades y tentaciones de este mundo caído. Cuando ponemos a Jesús delante de nuestros ojos, a ese Jesús que hemos visto hoy en Apocalipsis, no importa qué tan atractiva pueda parecer la oferta del mundo, todo palidece ante el brillo de su gloria. ¿Tú crees eso? Entonces comienza hoy, no mañana, comienza hoy a leer tu Biblia. No porque si no la lees te va a caer un rayo del cielo. Eso es legalismo. Lee tu Biblia todos los días y pídele al Espíritu Santo que mientras la lees tú puedas conectar los puntos, porque Cristo aparece en todo este libro.
Todo este libro trata acerca de Él. Lee tu Biblia y busca a Cristo. Y cuando lo encuentres, detente a admirarlo. Y la contemplación de su gloria te seguirá transformando gradualmente, poco a poco, de gloria en gloria, conforme a la imagen preciosa de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque te habíamos pedido, Señor, que tú vengas por tu Espíritu, por medio de tu palabra, para que Cristo pudiera ser exaltado. A pesar de las débiles palabras de un mortal para proclamar el Evangelio, te rogamos, oh Señor, que tú uses tu palabra para bendecir la vida de cada uno de nuestros hermanos aquí. Señor, síguenos transformando de gloria en gloria, conforme a la imagen de nuestro precioso Señor y Salvador, en cuyo nombre nosotros pedimos todas estas cosas. Amén y amén.